Muy buenos días a todos. Me llamo Magali Medrano, yo soy la gerente de marketing de Rosback de México. Gracias por asistir a otro de nuestros webinars de control de humedad y temperatura en ambientes críticos. Es un gusto que nos acompañen a otro de nuestros webinars y bueno, para las personas que nos acompañan por primera vez, les doy la bienvenida. Nosotros somos una empresa mexicana y normalmente nosotros hacemos webinars y seminarios de manera presencial y virtual. Dentro de estos seminarios nosotros normalmente vemos temas relacionados con una buena medición en ambientes críticos y controlados, como los diferentes sectores que ahorita les voy a mencionar. Hemos trabajado para la industria farmacéutica en la parte de cuartos inyectables, almacenes farmacéuticos, cuartos limpios y cuartos de pruebas. También en la industria automotriz, en cámaras de pintura, procesos de producción de piezas, y en la industria de alimentos también hemos trabajado en la parte de procesos de producción y almacenamiento de los mismos. Gracias a estos seminarios hemos podido ayudar a medianas y grandes empresas a mejorar sus procesos de producción, ayudándolos a reducir costos y aumentar la eficiencia de sus procesos. Bueno, pero primeramente me gustaría hablarles de quién es Rosback de México. Rosback de México nace como la primera fábrica de instrumentos de precisión en toda Latinoamérica, aquí en México. Nosotros llevamos actualmente más de 60 años trabajando en el mercado mexicano. Lo que hacemos nosotros es vender instrumentos para ambientes críticos y controlados. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros manejamos instrumentos para ambientes que requieren ciertas especificaciones para fabricar o almacenar productos. Por ejemplo, gran parte de nuestro mercado, como les había mencionado, son las industrias farmacéuticas, pues los instrumentos que manejamos ayudan al cumplimiento de las diferentes normas que pide COFEPRIS aquí en México. Actualmente nosotros tenemos nuestro socio y colega Vaisala, con el cual llevamos más de 20 años trabajando de la mano. Actualmente nosotros somos los únicos en tener experiencia especializada para hacer mediciones en los diferentes sectores que les había mencionado con anterioridad. Para los que no conocen la marca Vaisala, les platico un poco de ella. Vaisala es líder mundial en mediciones industriales, enfocada principalmente en las industrias, ya que los equipos que cuentan ayudan a cumplir con las diferentes normas. Pero bueno, entonces demos inicio con este webinar. Les presento a mi compañero y colega, el ingeniero químico industrial Carlos Tovar. Él es director industrial de Rosback y él cuenta con una amplia experiencia en la medición de ambientes críticos y controlados. Muy buenas tardes a todos. Yo soy el ingeniero Carlos Tovar, soy ingeniero químico industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuento con más de 7 años de experiencia trabajando con Rosback de México y con la marca Vaisala. Y pues el día de hoy vamos a estar revisando pues básicamente lo que les dijimos en las invitaciones, que es el control y medición de humedad y temperatura en ambientes críticos y controlados. Y para ello vamos a plantear unos objetivos para este webinar, que van a ser, primero que nada, vamos a entender qué es la humedad y las diferentes formas de expresarla. Vamos a comprender por qué es bueno medir y controlar la humedad en procesos críticos y controlados. Vamos a revisar algunas de las aplicaciones más comunes en la industria mexicana y finalmente vamos a presentarles algunas de las soluciones para la medición de humedad y temperatura con las que contamos aquí en Rosback de México. Bueno, primero que nada, vamos a revisar qué es la humedad. La humedad se define como la cantidad de vapor de agua que puede contener un gas a una temperatura determinada. El gas al que normalmente nos referimos es el aire, que está formado por una mezcla de distintos gases, principalmente nitrógeno y oxígeno, aunque puede contener algunos otros gases en menor cantidad como argón y algunos otros gases. Normalmente la cantidad de cada uno de estos gases varía dependiendo de actividades humanas y pues vamos a revisar en este caso lo que nos interesa es la cantidad de vapor de agua. Todo esto nos lleva a entender la famosa ley de Dalton que explicaré a continuación.
Como muchos de ustedes lo sabrán, y si no, se los explico a continuación, la ley de Dalton es una ley físico-química que nos indica que la presión de una mezcla de gases estará dada por la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. Esta ley nos indica que los componentes de la mezcla no actuarán como entes individuales, sino que dicha mezcla se comporta como si fuera un solo gas homogéneo. Como podemos ver en la imagen, básicamente nos explica que la presión parcial, en este caso vamos a separar del aire con sus otros componentes, y la presión parcial del agua, del vapor de agua. Sumando esas presiones parciales obtenemos la presión del sistema, y a través de dicha ley es que podemos hacer el cálculo de la humedad. Bueno, y a todo esto, nosotros seguramente ustedes en sus distintos lugares de trabajo han visto varias formas de expresar la humedad. Por ejemplo, muy comúnmente está la humedad relativa, que yo creo que de las más comunes, pero también hay algunas otras formas como la humedad absoluta, y voy aquí a hablarles un poco de cuáles son las diferencias entre estos tipos de humedades y cómo podemos sacarles provecho. Todo dependerá obviamente de sus procesos y de cómo lo apliquen o qué les sea más útil a su proceso. Primero que nada, me gustaría revisar qué es la humedad absoluta. Básicamente es la forma en que medimos el vapor de agua presente en un gas, pero tal como nos indica su nombre, es una medida absoluta de la cantidad de vapor de agua que contiene nuestro gas. Normalmente la humedad absoluta se expresa como un cociente de la cantidad de vapor de agua presente en nuestro aire contra la cantidad de aire seco presente en el mismo aire. ¿Cómo empleemos una u otra entre humedad absoluta y humedad relativa? Va a depender por completo de nuestra aplicación y de qué necesitemos para nuestro sistema. Bueno, pero para que les quede un poquito más claro, ahora sí, de lo que estamos hablando, de los términos de los que estamos hablando, quisiera ponerles este ejemplo. Básicamente tenemos una pequeña nube que contiene agua, y dicha cantidad de agua nosotros la vamos a expresar en humedad absoluta. Vamos a poner, por ejemplo, que esta nube, vamos a ponerle que tiene un rango entre 0 y 600 gramos de agua por metro cúbico de aire, que es una escala que utilizan algunos de los equipos Vaisala. Normalmente la cantidad de agua se expresa con una A minúscula, y pues este es el rango del equipo Vaisala y se expresa en unidades de masa sobre unidades de volumen de aire seco. Y obviamente lo que nos dicta es la cantidad exacta de agua que hay en nuestro sistema. Si ustedes necesitan la cantidad exacta de agua que se está manejando en su sistema, obviamente lo que necesitan medir es humedad absoluta. Ahora bien, tenemos la otra forma de medir humedad, que es la humedad relativa, que básicamente es la cantidad de agua contenida en un gas y a una temperatura dada, y una forma de medirlo es pues a través de la presión de vapor. Vamos a ver nuestras imágenes, que básicamente son la misma nube, pero tenemos que a una temperatura dada, nuestra nube tiene una cierta capacidad de almacenar agua, vapor de agua. A esa cantidad le vamos a llamar, en este caso, haciendo muchas reducciones matemáticas, PW, que es la presión de vapor del agua. Ahora, la otra cantidad que tenemos que tener en cuenta es la máxima cantidad de agua que puede contener nuestra nube a la misma temperatura, es decir, que se encuentra en la saturación. Y la relación de estas dos humedades es lo que nosotros llamamos humedad relativa, que se expresa por medio de esta ecuación. Obviamente estamos aquí haciendo muchas reducciones matemáticas, la idea solo es que comprendan lo básico del tema para que no lo compliquemos demasiado y no sea aburrido, pero la idea es esta, ¿no? Que ustedes entiendan cómo se basa esto y en qué se basa. No tiene básicamente la idea de la medir humedad relativa es saber qué tan lejos o cerca está nuestro sistema de la saturación. Bueno, y a todo esto, ¿por qué es importante que yo mida la humedad? O sea, ¿qué ventajas tengo yo de medir la humedad en la industria? ¿Qué beneficios voy a obtener? Porque muchos tal vez están aquí curioseando y me van a decir, oye, Carlos, ¿y por qué yo tendría que tener un correcto
una correcta medición de humedad. Vamos a revisar algunas de las aplicaciones, pero pues miren, inicialmente yo les puedo decir que hemos estado hablando sobre lo que es humedad y sus diferentes formas de expresarlo, pero no hemos profundizado mucho más sobre todo lo que podemos calcular o medir por medio de estos parámetros, o incluso no hemos hablado sobre otra forma de medir la cantidad de agua de un gas, como puede ser el punto de rocío, que obviamente está muy relacionada. Para este punto específico, les pido que se remitan a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarán un webinar que hicimos el año pasado, donde tocamos el tema de punto de rocío a profundidad y pues ahí pueden revisar todos los detalles. Y es que, como lo revisaremos más adelante, es un gran avance la medición de humedad relativa o de humedad absoluta de manera directa a los viejos métodos para calcular la humedad, porque como lo era antes, como esta carta psicométrica, que no me dejarán mentir, muchos de los colegas ingenieros que pueden estar aquí seguramente se encontraron con esto en algún examen y les sacó canas verdes. Vamos a continuar. Hasta aquí me gustaría abrir una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahorita, básicamente es un poco de la teoría que hay detrás de la humedad y pues sobre por qué es importante medirla. Ahorita vamos a profundizar al respecto, pero abro la sesión para que ustedes pues me pregunten lo que quieran saber. Hola, saludo acá desde Chile. Yo tengo una pregunta, no sé si me estaré adelantando, pero quisiera saber cuáles son los instrumentos con los cuales se mide esta humedad. Sí, claro, Francisco. Sí, te estás adelantando un poquito más adelante. De hecho, en la última parte de nuestro webinar vamos a revisar un poco de las soluciones que nosotros manejamos para la medición de humedad y temperatura, así como la tecnología que hay detrás de ello. Entonces, más adelante lo vamos a revisar a detalle, no te preocupes. Vale. ¿Algo más? Ok, bueno, continuamos. De todas formas, no se preocupen si se quedan con alguna duda o no se animan a preguntar más adelante. Va a haber otras sesiones de preguntas y respuestas para que puedan, pues ahora sí que preguntarnos lo que ustedes quieran. A ver. El arquitecto Francisco Reséndiz nos pregunta, para hacerlas limpias, ¿por qué es necesario cuidar la humedad? Perfecto, Francisco. Ahorita te voy a responder en las diapositivas más adelante y si te sigues quedando con alguna duda, lo revisamos. Pero ahorita voy a tocar justo el tema de las cuartos limpios. Carlos Fernández nos pregunta ¿dónde podremos ver la repetición del webinar? Carlos, normalmente la subimos a nuestro canal de YouTube. Nos puedes buscar en YouTube como Rosbach de México, así, Rosbach de México. Y ahí está nuestro video. Normalmente tardamos un poquito en editarlo y subirlo, en lo que hacemos recorte y demás, pero tardamos unas 48 horas en volver a subir el webinar. Doctor Franklin Turcios, ahorita vamos a revisar también ese tema de por qué es importante medir la humedad en la producción de medicamentos. Hay varias aplicaciones al respecto y tal vez hay muchas que me quedo corto. Si usted tiene alguna otra que no veamos, pues lo revisamos, pero no se preocupen, vamos a avanzar porque veo que hay varios temas que seguramente van a salir adelante y ya si tienen alguna otra duda me preguntan y lo revisamos. Vamos a continuar. ¿Por qué medir humedad? Como ya lo hemos estado revisando, es importante entender por qué medir humedad. Mucho de lo que nosotros trabajamos, Rosbach de México, es muy conocido en la industria farmacéutica en general, pero también hemos aplicado en otras industrias como la industria metalmecánica o la industria automotriz o incluso en otro tipo de industrias como la electrónica. Entonces vamos a revisar un poquito de aplicaciones de todo para que no se queden con la duda. Básicamente en la industria existen un sinfín de aplicaciones en las que la medición y control de la variable de humedad sería muy beneficiosa.
Obviamente abordarlas todas en un webinar como este sería algo bastante ambicioso y aún así seguramente me quedaría corto. Por lo que este webinar nos vamos a enfocar en algunas de las aplicaciones con las que Rosback de México tiene más experiencia y las que creemos que son más comunes en la industria mexicana. Si no encuentras tu aplicación aquí en esta presentación, no te preocupes, somos especialistas en el tema, trabajamos todo de la mano de nuestro partner Vaisala y seguramente podremos encontrar una solución de medición que se adapte a tus necesidades. Entonces, si tienes alguna duda sobre algo que no vayamos a revisar el día de hoy o algo de los temas que son ahorita los que están aquí a continuación, no te preocupes, lo podemos revisar, me pueden enviar un correo, van a estar mis datos de contacto, me contactan y con mucho gusto lo podemos ver. Entonces vamos a proseguir. Bueno, como ya lo revisamos, vamos a revisar algunas de las aplicaciones en líneas de producción, almacenes, que ahí teníamos que son almacenes farmacéuticos, pero en general aplica para almacenes de un montón de cosas. Vamos a ver cuartos limpios, que es por ahí una pregunta de las que me estaban haciendo en el chat, y laboratorios de prueba. Obviamente, como les dije, todas estas son cuestiones de las que más tenemos experiencia y con las que más nos encontramos todos los días aquí en Rosback. Si tienen algo que no esté aquí, lo revisamos y no hay ningún tema. Vale. En líneas de producción. En muchos procesos de producción, tener la variable de humedad bajo control y monitoreo nos ayudará a mantener nuestros procesos bajo control y estables, además de poder cumplir con los estándares de calidad más altos que nuestros productos nos exigen. Hay un infinito número de procesos y obviamente con ello un infinito número de productos, por lo que no podremos tocar todas, pero vamos a revisar, por ejemplo, que en algunas líneas de producción de fármacos tener un buen control de humedad nos ayudaría a mantener, por ejemplo, recubrimientos encapsulados en buen estado, evitando su deterioro y, por ejemplo, algunos tienen una impresión y esas tintas son a base de agua. Normalmente, si no se mantiene un buen control de la humedad, las tintas tienden a correrse, entonces eso también hay que considerarlo. Y obviamente, pues también hay que considerar que si se deterioran los encapsulados, pierden el buen aspecto y obviamente cuando pasen al control de calidad va a haber mucha merma. Ahora bien, eso es para el control de humedad alta, pero también si bajamos mucho tampoco es un buen indicativo de que estamos haciendo bien nuestro proceso. Por ejemplo, si bajamos mucho la humedad, podríamos generar un ambiente donde haya muchas cargas estáticas. Cuando un ambiente está por debajo, normalmente en el ambiente está entre un 40 y un 50% de humedad, dependiendo obviamente de la localidad, pero yo me voy a basar a lo que sabemos todos, más común, que es aquí la Ciudad de México. Normalmente está entre 40 y 60, pero normalmente es 40, 40 y tantos. Y si bajamos por debajo de ese 40%, lo que pasa es que el ambiente empieza a presentar cargas estáticas. ¿Qué pasa con estas cargas estáticas? Obviamente, si nosotros ponemos cargas estáticas en el ambiente, los objetos que hay en él pueden adquirir esas cargas estáticas y, por ejemplo, en el caso de medicamentos, las pastillas o capsulitas podrían empezarse a pegar, podrían empezarse a generar masas, podrían empezar a generar cuestiones de que a la hora del envasado, por ejemplo aquí en el ejemplo tenemos unas líneas de envasado que generen problemas o que no se hagan conteos adecuados, entonces eso puede ser obviamente un problema. Y no solo aquí, por ejemplo en líneas de producción de equipos, también nosotros en Rosback tenemos mucha experiencia en el norte del país instalando equipos, por ejemplo, para control de humedad en líneas de producción de equipos electrónicos, televisiones, equipos de audio donde se utilizan microchips y otras cosas. Si la humedad baja mucho, se generan estas cargas y obviamente los obreros al manipular los materiales pueden tocar algo y descargar energía electrostática y esto podría causar daños y pues obviamente son mermas, ¿no? Entonces, esa es una de nuestras aplicaciones. Otra que tenemos y que es tremendamente común hoy en día, sobre todo por la situación de que estamos saliendo todavía de esta pandemia, es que tenemos los almacenes, que básicamente cualquier industria que utiliza un almacén, y es que en ellos se guardan y almacenan los productos que salen de producción y que quedan en espera de movimientos de logística, y mientras eso pasa es importante mantener condiciones ambientales óptimas de humedad y temperatura. Y es que si no consideramos el control de estas variables, podríamos echar a perder lotes enteros que pueden ser desde medicamentos, alimentos que normalmente son perecederos,
y deben mantener un buen control de humedad y temperatura, pero también, como ya lo vimos, los electrónicos, si hay muchas cargas electrostáticas, podrían generar choques o cargas electrostáticas entre pallets o entre cosas y podría generar pérdidas. Entonces, esto implica que prácticamente cualquier industria pues necesita monitoreo de humedad y temperatura, ya que hay muchísimos materiales que se pueden alterar sus propiedades o directamente echarse a perder. Por ejemplo, medicamentos, alimentos, y también tenemos cosas como los materiales de construcción, o hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, cosas como la cadena fría, que en estos temas de la pandemia, con las vacunas y demás, es importante cumplir. Vamos a seguir. Bueno, aquí un poco más de... Nosotros normalmente en Rosbach hemos manejado muchas aplicaciones en almacenes donde se colocan sensores. Tenemos varias opciones que vamos a revisar después, que se colocan en medio de los pallets de maneras muy simples, con la idea de todo el tiempo y en todo lugar del almacén tener un control de qué humedad hay en nuestro ambiente. Y aquí llegamos a una de las preguntas que me hicieron, que es la de cuartos limpios. En una industria como la farmacéutica o la electrónica, tener este tipo de salas es muy común. También son comunes en cosas como la investigación de, por ejemplo, virus y bacterias o vacunas. Y básicamente son cuartos con un estricto control ambiental que miden normalmente partículas ambientales, humedad, temperatura y algunas otras variables. Y por ello, ¿y por qué se mide todo esto? Porque normalmente, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, es una línea de producción de algún medicamento que es muy delicado ante este tipo de cuestiones. Por ejemplo, las partículas, si se rebasa cierto número de partículas, se puede echar a perder, y la humedad y la temperatura también afectan en eso. Ahora tenemos también el tema, por ejemplo, en producción de electrónicos, pasa exactamente lo mismo. La producción de microchips o de microprocesadores, que son elementos microscópicos ya actualmente, generar un ambiente que tenga pocas partículas y un buen control de humedad para evitar las cargas estáticas es fundamental. Bueno, luego tenemos los laboratorios de prueba, que esto es muy muy importante porque básicamente todos los que estamos aquí el día de hoy tenemos un laboratorio de prueba, y según la ISO IEC 17025, que es la norma que rige los laboratorios de ensayo y calibración, en su apartado 6.3, que es la que nos dice las instalaciones y condiciones ambientales de nuestro laboratorio, se indica que para cumplir con dicha norma es necesario el control y monitoreo de humedad. Eso es lo que nos dice la norma, y básicamente estos laboratorios son comunes en la industria farma, en la industria, pues básicamente en cualquier industria, porque no solo se hace calibración de humedad, se hace calibración de peso, de masa, de un montón de volumen, de un montón de variables, y todos esos laboratorios que son considerados laboratorios de prueba necesitarían tener un control de humedad en las instalaciones donde se realizan dichas pruebas. Y aquí nuevamente abro el micrófono para ustedes y que me digan si ahorita tienen alguna duda, alguna aplicación que ustedes no hayan visto o algo que quieran preguntarme. Veo aquí preguntas en el chat. Por ejemplo, Javier Gilberto Talledos nos pregunta ¿cuál es el porcentaje promedio? No sé exactamente a qué porcentaje promedio te refieres. Si es el de humedad ambiental, estamos alrededor del 40%, eso es lo recomendable, aunque debo resaltar que todos estos son más que de lo que yo te pueda decir, depende de tu control de calidad. Tendríamos que tener una revisión con tu control de calidad para ver exactamente qué es lo que dice tu bibliografía, qué es lo que dice tu proceso y las recomendaciones de calidad, y en base a ello tener un set point y ahora sí que estar haciendo control alrededor de ese set point. Aquí Sebastián López nos agrega algo más de las aplicaciones, que nos dice que bajar la humedad en el aire de encapsulados vuelve quebradizas las cápsulas. Eso también es algo común, depende del recubrimiento que estén hechas las cápsulas. Si se baja o se sube en encapsulados, supongo que son como tipo pastillas, pueden hacerse quebradizos, y eso es
causa muchos problemas y mermas, obviamente. Exactamente. Aquí no tengo el nombre, pero alguien nos dice que la humedad afecta las cuestiones de corrosión y oxidación que se dan en acabados de superficies. Exactamente, eso es muy común, por ejemplo, lo podemos notar en lugares donde hay instalaciones fuera, en lugares con instalaciones exteriores, en ambientes playeros, por ejemplo. Es muy común que se pidan recubrimientos especiales. ¿Por qué? Y eso pasa porque hay una extrema humedad, y la humedad combinada con temperatura causa que tenga una gran capacidad del aire de mantener humedad, y eso genera mucha corrosión. Aunado al ambiente salino extremo que hay en esas condiciones, pues causa corrosión extrema, ¿no? Entonces, mantener, por ejemplo, afuera obviamente no puedo controlar, pero adentro de mis instalaciones, a través de HVAC, a través de muy diferentes procesos, puedo hacer un control. Y si yo requiero que mis instalaciones para fabricación de cualquier tipo de material se mantengan estables, o que no tenga equipos, que tengo muchos equipos con acero inoxidable o con acero al carbón o alguna aleación diferente, mantenerlos a raya en la corrosión, va a ser importante hacer el control de humedad y temperatura. Jocelyn Urquiza nos pregunta: buen día, ¿ustedes se involucran en los procesos de selle? No tengo idea de qué sea eso, Jocelyn. Si me lo aclaras, con mucho gusto te respondo. No reconozco ese término. ¿Cuál es el porcentaje para... Gilberto nos pregunta cuál es el porcentaje promedio para estos espacios y su medición? Gracias. No sé qué espacios te refieres, Gilberto, pero de nuevo, dame oportunidad de revisarlo con tu departamento de calidad. Normalmente ellos tienen la respuesta a todo. Yo sé que a veces son un poco dolor de cabeza, pero es importante para que todo salga sin defectos y evitemos tener problemas. La idea de todos los equipos, nosotros básicamente los equipos que nosotros vendemos ayudan a optimizar la calidad. O sea, tú podrías generar un proceso de lo que tú quieras, y obviamente podrías tener mucha merma, pero obviamente saldría producto, ¿no? Pero la idea de todos estos equipos y controles más específicos, con cosas tan simples o tan detalladas o complejas como lo quieras ver, como lo es la humedad en el ambiente, pues es un tema muy, muy amplio y muy complejo. Por eso básicamente estamos aquí. El doctor Franklin Turcios nos pregunta que cuáles son las pruebas que se realizan para comprobar que la temperatura y la humedad es correcta en la industria farma. ¿Usan algún friabilizador para comprobar si está correcta la fabricación o cápsula? Mire, lo que hacemos nosotros es medir la humedad ambiental. Normalmente este tipo de humedad ambiental afecta directamente los productos que están inmersos en dicha humedad, en dicho ambiente más bien. El problema aquí sería identificar a través de nuestros instrumentos, que es la siguiente parte que vamos a revisar. Tenemos una gran variedad de instrumentos de la marca Vaisala que te pueden ayudar, tanto equipos portátiles, equipos fijos, equipos que se pueden colocar en línea, equipos, incluso data loggers, que te pueden ayudar a tener controlado el ambiente, y a través de ellos saber qué tanto están afectando, obviamente a través de tus pruebas de control de calidad, a tus tabletas o cápsulas. Exactamente, controlar. Jesús Martín González nos dice que también es importante controlar crecimiento microbiológico. Efectivamente, es algo que omití. Los cuartos limpios normalmente son cuartos con control microbiológico muy controlado, por cuestiones, obviamente, pues estábamos viendo en el ejemplo que era, en la imagen que estaban viendo, es una línea de producción de algún medicamento que muy seguramente era muy sensible a estos controles, porque se pueden generar bacterias dentro de la línea de producción, y esto es catastrófico, ¿no? No podría pasar que entreguemos un producto final a un cliente o un lote que genere algún tipo de malestar por estar contaminado con alguna bacteria, ¿no? Entonces también por eso es importante, otra de los motivos por lo que es importante el control de humedad en estos cuartos. Natalia nos pregunta que si tiene un almacén con un sistema que controla la humedad, ¿es necesario contar con uno? Pues mira, Natalia, yo te diría que no te fíes por completo. O sea, esto es como todo. O sea, nuestros sistemas te ayudan a verificar que eso está correcto.
porque pues yo en la experiencia que tengo he ido con muchos clientes que me aseguran que el aire que tienen en su proceso o en sus cuartos, etcétera, está controlado o bajo ciertos estándares. Obviamente esos estándares los colocan ellos, pero tienen problemas, ¿no? Aún así tienen problemas y nos llaman para hacer una verificación, etcétera. Y vamos con un equipo portátil. Por ejemplo, por acá tengo un equipo portátil. Voy con este equipo portátil y hago las mediciones ambientales así en el cuarto, y resulta que pues que no, que las mediciones están fuera de lo que están estimando, por lo que yo te recomendaría que no solo confíes en el sistema de aire que te están proporcionando, que te dicen que funciona perfectamente y que controla la humedad, que si tú es muy crítico para ti, pues te fíes de instrumentos de medición y control para hacer verificaciones. Efectivamente, también acá nos están dando más opciones depende de la región geográfica, la cuestión del control de la humedad. Efectivamente, por ejemplo, en regiones al norte, por ejemplo, nosotros les digo que tenemos instalados equipos en líneas de producción del equipo electrónico ahí en Tijuana, por ejemplo, y ahí la humedad en el aire es muy elevada. Y de hecho, por ejemplo, yo sé que hay líneas de producción de estos mismos equipos aquí en la ciudad o en el Estado de México y no hay tantos problemas. ¿Por qué? Porque la humedad aquí, recuerden, y es algo que debemos de comentar, la humedad o la capacidad que tiene el aire de tener más humedad depende de la temperatura. Por eso siempre están casadas esas dos variables. Entre más temperatura, más capacidad de absorber humedad o de contener humedad, vapor de agua, tiene nuestro aire, y eso obviamente en ciertas condiciones se convierte en un problema. Oscar Ruiz me pregunta que si hay alguna referencia donde puedas revisar las migraciones de humedad en cuartos limpios. No sé si hay alguna cosa específica que puedas revisar, pero mándanos un correo y nos ponemos en contacto con tu departamento de calidad y empezamos a hacer pruebas. Normalmente cuando no hay mucha idea de cuáles son los controles necesarios, se hacen pruebas iniciales, se hacen mapeos para revisar qué es lo que te conviene. Ok. Ok, en cuestiones de esterilización y áreas de quirófano en hospitales, no tengo tanta experiencia al respecto, pero si funcionan, o más bien deberían de funcionar exactamente como en la industria farmacéutica, nosotros tenemos equipos en áreas de esterilización de material estéril, por ejemplo, gasas y demás. Trabajamos mucho con clientes que utilizan nuestros equipos en líneas de producción de gasas y material estéril o materiales inyectables, les llaman, como son las jeringuillas. Y en este tipo de ambientes, obviamente, tener un control de humedad relativa, conteo de partículas, temperatura, etcétera, es vital. O sea, ¿y qué rango? Pues te digo de nuevo, yo no te puedo dar un rango porque no sé exactamente cuál es tu proceso, ni cuáles son tus componentes, etcétera. Tú tendrías o deberías de tener una recomendación de la gente que diseñó el proceso, y en base a esa especificación que te dieron, ahí entramos nosotros y te ayudamos a cumplir esa especificación. La norma es la 17025. Vivi Maravilla me pregunta que cuál era la norma para laboratorios de pruebas. Si quieren se las pongo de nuevo. Es esta, es la ISO IEC 17025. No está, pero es la ISO IEC 17025. Muchas gracias por el dato, Dardo Delo, que nos comenta que el control de virus, ácaros y bacterias se recomienda en ambientes entre 40 y 60. Exactamente, que es básicamente una humedad que no está ni muy baja ni muy alta. Ese es el rango que se considera normal o estable en un ambiente controlado, entre 40 y 60. Por debajo de 40 se considera que la humedad está muy baja y podría causar problemas, y por arriba de 60 podría causar exactamente otro tipo de problemas, pero igual, ¿no? Causaría algún tipo de malestares. Natalia, una bolsa de secante en la herramienta puede ayudar, pero te soy honesto, esas bolsas tienen caducidad, además de que no es más fácil que tú pierdas el control con ello. O sea, ¿qué quiero decir? Tú tendrás que poner
tu herramienta en una bolsa completamente sellada junto con el desecante para mantener bajo control la humedad. Pero normalmente, y eso es muy común, encontrar herramientas muy corroídas en almacenes. Ustedes vayan a cualquier, o si han visitado alguna otra planta, o pueden ir incluso donde guardan el equipo de mantenimiento, sus herramientas, y si no hay un control, está llena de corrosión, y eso pasa, muchas veces pasa porque se dejan sucias las herramientas, esa es la verdad, pero también la otra motivo por el que pasa es porque el ambiente es muy húmedo y la humedad tiende a colocarse en metales o aleaciones, y eso causa problemas, ¿no? Como la corrosión, como ya lo dijimos. Así es, doctor. El doctor Franklin Tuccio nos comenta que en estanterías y farmacias es de suma importancia tener un control de humedad y temperatura. Efectivamente, todos los almacenes de producto terminado de cuestiones farmacéuticas deberían tener un control de humedad y temperatura. La ley, de hecho, hasta donde yo entiendo, la COFEPRIS tiene una recomendación, y así se marca como una recomendación de control de humedad y temperatura en farmacias. No sé si todos la sigan al pie de la letra, muchos utilizan equipo muy básico para ello. Yo los invito a que, si quieren mantener un control de calidad estricto sobre esos productos, utilicen los equipos Vaisala, que más adelante vamos a revisar el por qué, pero obviamente tener un equipo barato ahí no es algo deseable. Noemí nos pregunta que qué tan confiable es el equipo cuando se calibra, cada cuándo se calibra y si es posible hacerlo en sitio. El equipo es muy confiable, es un equipo que cuenta con una precisión de más o menos 1% para las ondas del 330 y del equipo portátil, por ejemplo, y más o menos 0.7, que es la precisión más elevada del mercado para las nuevas ondas inteligentes que vamos a revisar más adelante. Entonces es un equipo bastante preciso y confiable. Tengo equipos en la industria que llevan más de 10 años operando, haciéndole mantenimientos regulares, y siguen funcionando. ¿Cada cuándo se calibra? Depende de tu proceso de calidad, pero en general la calibración del fabricante, que es Vaisala, la recomienda por lo menos una vez al año. ¿Y es posible hacerlo en sitio? Sí, para eso tenemos equipos como este, y por ejemplo aquí a mis espaldas tienen la cámara de humedad, que es esta, que nos proporciona un ambiente muy útil, un medio para hacer la calibración apoyado de que es nuestro patrón, y hacer calibraciones de equipos como puede ser este transmisor. Ok. Y Leo García nos hace comentarios respecto al control de humedad y temperatura para ambientes microbianos. Efectivamente, también para mantener bajo control, en ese caso es por ejemplo ya en una incubadora, mantener bajo control una incubadora para el crecimiento, o si tienes cajas Petris obviamente al exterior por cuestiones de que así se necesita en tu proceso, mantener humedad y temperatura bajo control para el correcto crecimiento de esas bacterias dependiendo de qué estés cultivando es fundamental. Bueno, ya nos extendimos un poquito, pero vamos a continuar con la presentación, todavía nos falta un tramo más. Obviamente ya les hemos comentado que nosotros somos distribuidores de la marca Vaisala, llevamos pues, muchísimos años trabajando con ellos de la mano, y pues Vaisala es una empresa que tiene especialización en equipo de humedad y temperatura, además de otras variables como Dew Point y algunas otras que van sumando su catálogo. Pero pues vamos a revisar algunas de las soluciones que nosotros tenemos justamente para todas las dudas que salieron ahorita, y todo lo que tenemos desde cuartos limpios, almacenes, etcétera. Tenemos una solución para ustedes. Pero primero vamos a revisar qué hay detrás de la tecnología Vaisala. Como ya les dije, los equipos Vaisala hacen la medición de humedad relativa directamente en el ambiente. Esto quiere decir que vamos a obtener directamente del ambiente sin un intermediario. Antes se usaban algo como espejos o cosas muy extrañas para hacer mediciones de humedad en equipos muy viejos, y esto ya no es así. Ahora tenemos un equipo completamente electrónico que básicamente está basado en esta tecnología, que este es el sensor Umicap. Se los presento, es el sensor patentado por nuestro el fundador de Vaisala hace ya muchos años.
Básicamente es un sensor que funciona a través de varias capas que incluyen un electrodo, varias capas poliméricas y un substrato de vidrio. A través de esto se mide diferencias de potenciales minúsculas, obviamente, y a través de la electrónica, de las ondas y demás, dichas mediciones son muy precisas. Les digo que el equipo Vaisala, les puedo asegurar que es de los más precisos del mercado, si no es que el más preciso. Y bueno, aquí llegamos a la parte que tal vez estaban muchos esperando, que es, bueno, estamos hablando de humedad, de que es necesario controlarla, de la tecnología que hay detrás y algunos tips que dieron algunas personas en el chat. Pero ¿qué puedes ayudarme? ¿Cómo me puedes ayudar? Mira, yo tengo una variedad muy grande de equipos que pueden ir desde equipos como el HMT 120, que es un equipo muy simple, de buen costo, un costo muy competitivo, que tiene opciones con sonda fija, sonda remota, display, sin display, etcétera, y que es muy utilizado en la industria farmacéutica, por ejemplo, para cuartos limpios, cámaras de estabilidad, líneas de producción, etcétera. Es un equipo muy simple, con una precisión muy elevada y la ventaja de sondas intercambiables. Pero, por ejemplo, si no quieres tener un control o no te interesa tener tanto un control visual del equipo ni estarlo viendo, puedes tener control en tus ductos a través de equipos de montaje en ducto como el HMD62 y mantener la precisión al máximo de las mediciones de humedad. Para cuestiones que ya les mostré, el equipo portátil de verificaciones puntuales, calibraciones en campo o alguna cosa que ustedes necesiten hacer una verificación en un espacio específico y sea difícil a lo mejor fijar un transmisor o algún equipo que esté de manera fija, tenemos la opción del HM70, que es un equipo portátil con toda la experiencia de la marca Vaisala, que es considerado un patrón para calibración, entonces la precisión que maneja es extrema. Y también tenemos equipos como lo son el Índigo 520, acompañado de las sondas inteligentes, que son la más nueva tecnología de Vaisala. Estos equipos básicamente son la nueva generación de equipos de transmisores de humedad y temperatura. La familia Índigo tiene una gran familia, no solo está el 520, tenemos el 510, que básicamente 510 solo puede trabajar una sonda, 520 puede manejar hasta 2 sondas simultáneas, lo que ahorra costos, y el 200, que es un equipo mucho más simple, pero que tiene básicamente las mismas propiedades de precisión y compatibilidad con todas las sondas inteligentes de Vaisala. Para el caso, por ejemplo, alguien estaba preguntando control de humedad y temperatura en almacenes. Tenemos este tipo de opciones donde normalmente no solo les piden tener el control de humedad y temperatura, también les piden tener un registro de datos. Es muy importante ante COFEPRIS y la NOM 055, por ejemplo, de buenas prácticas de fabricación, tener esto bajo control. Entonces utilizamos equipos Vaisala que pueden ser desde este datalogger que ven arriba, que es el más simple, que es un datalogger con batería, no necesita nada, es autónomo por completo y tiene una duración de hasta 10 años sin cambiarle la pila. Es muy útil para mediciones de humedad y temperatura en ambientes, por ejemplo, aquí como un laboratorio, se puede fijar en un almacén y no es necesario absolutamente nada para tener los datos almacenados dentro de él. Se descargan a la computadora y listo. Si necesitas un sistema más complejo, tenemos sistemas de monitoreo que obviamente vamos a revisar en un webinar posterior, al que obviamente están todos ustedes invitados, pero vamos a revisar ese detalle de monitoreo continuo, que es toda una rama de esto, ¿no? También tenemos equipos, por ejemplo, como el que ven a la izquierda, que es el registrador RFL100, que es un equipo completamente inalámbrico para medición de humedad y temperatura. No trabaja con Wi-Fi, eso quiere decir que todos nuestros ingenieros de IT van a estar contentos, sin temas de seguridad, por ejemplo, que Wi-Fi es horrible para ellos. Bueno, pues el RFL100 no tiene esas necesidades de tener Wi-Fi, utiliza otro sistema de comunicación que es inalámbrico a través de radio, y por hacerlo de esa manera también abarca distancias muy grandes, llegando hasta los 200 metros, entonces es bastante útil. Obviamente se usa en conjunto con el AP10, que es nuestro Access Point, y se pueden conectar muchos equipos al mismo tiempo a nuestro Access Point y tener acceso a ellos en todo momento.
Bueno, aquí quisiera abrir una sesión final de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda de los equipos que vimos, obviamente la línea de equipos Vaisala es muy grande, obviamente no nos vimos todos aquí. Si ustedes tienen alguna otra necesidad, muy seguramente más específica, podríamos revisar algún otro transmisor o equipo que se adapte a ustedes, pero ahora sí que dejo el micrófono abierto por si quieren hacer alguna otra pregunta. ¿De cuánta precisión es el HM70? ¿Y como cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Es difícil decírtelo porque necesito saber qué sonda necesitas, qué rango de humedad necesitas, qué rango de temperatura necesitas. El HM70 va desde un rango de menos 40 a 60 y tengo una sonda que llega hasta 180 grados, entonces es complejo decirte un costo, y el rango de precisión es de más o menos 1% de humedad relativa, que es de los más altos del mercado. El HMT120 no te lo recomiendo, Andrea Tinoco, como un instrumento patrón. Para patrones te recomiendo un portátil como es el HM70 que les enseñé hace rato. Este equipo que es el HM70 y esta es una sonda HMP75, es lo que considera Vaisala como el patrón de calibración actual. Hola Daniel, me preguntas sobre equipos para utilización en hornos de secado. Claro que tengo equipos para hornos de secado, tengo algún equipo que se adapte a esa temperatura, más sin embargo quisiera revisar contigo cuál es el objetivo o la humedad que estás midiendo dentro de ese horno. Por ejemplo, normalmente los hornos son ambientes muy secos y lo ideal es tener una baja humedad, baja. Entonces en ese caso recomiendo más equipos de punto de rocío. Si te interesa el tema, te recomiendo que veas nuestro webinar de punto de rocío, está en nuestro canal de YouTube, y si no, mándanos un correo y yo reviso tu aplicación contigo a detalle, pero sí tenemos equipo para ello. Hola doctor, ¿cómo se lleva a cabo el control en caso de fallas eléctricas? El control no lo sé, nuestros equipos son transmisores. Por ejemplo, este que está aquí atrás es el equipo muy confiable de la serie 330, seguramente muchos ya lo conocen. Este equipo obviamente necesita alimentación eléctrica para realizar todas sus funciones y lo único que hace no es control, básicamente está mandando señales de analógicas o digitales al sistema de PLC, que es el que hace todo el control del proceso. Si hay una falla eléctrica, pues todo va a fallar, no solo el transmisor. Para cuestiones de registro, por ejemplo, en el caso de que tú tengas un cuarto limpio, por ejemplo, y necesites tener el registro todo el tiempo, es por ello que utilizamos los data loggers. El sistema de monitoreo tiene baterías en general porque aunque falla la electricidad, vas a tener tus mediciones y en cuanto regresa la electricidad, lo que hacen los transmisores es guardarlos en la memoria y cuando llegue la electricidad mandan la base de datos de nuevo al sistema para que nunca se pierdan los datos y si hay una falla o hay algún tema no tengas problemas con ello. Natalia, nos preguntas que si es necesario en Data Loggers la calibración por laboratorio o puede ser acreditado internamente con base en nuestros procedimientos. Si tus procedimientos dicen que lo puedes calibrar internamente, no veo mayor problema. Seguramente tus procedimientos tendrán detalles acerca de qué es necesario para hacer dicha calibración y que sea obviamente adecuada y que esté de acuerdo a los estándares. Pero si tus procedimientos dicen que lo puedes hacer de manera interna, no hay ningún problema. Muy seguramente lo que te piden es que tengas un patrón que esté calibrado y obviamente este patrón sí necesita ser calibrado cada cierto tiempo, ajustado y calibrado en un laboratorio acreditado. Es muy seguramente el caso que debes de tener, pero si lo haces por procesos internos dentro, no hay ningún tema. De hecho, sí, me comenta José Pablo Brenes que si los sistemas son compatibles con equipos de humidificación y deshumidificación para que estos se enciendan y apaguen según el rango de humedad seleccionada. Efectivamente, por ejemplo, tengo este equipo, que este transmisor tiene la capacidad de tener algo que llamamos relevadores, que básicamente son switches de encendido y apagado, que es la forma más básica de control. Y si tú le programas un set point a este transmisor y dices, cuando baje por debajo del 30% enciende el humidificador, esto puede funcionarte. Es una solución básica, pero muy útil en cuestiones
de control algo muy simple o algo que quieras mantener bajo control, es algo que podremos revisar. Es muy útil este tipo de equipos y obviamente si tenemos la capacidad de hacer lo que comentas. Ok, Paola nos comenta que qué tan recomendable es utilizar sales para la calibración de termohigrómetros o datalogger. Paola, las sales solo son un medio, no son el patrón. ¿A qué quiero decir? Según las normas para calibración, tú debes de tener un medio que te proporcione un ambiente estable y una humedad o un set, por ejemplo, las sales te dan diferentes humedades de manera estable y necesitas un patrón y luego hacer la comparación entre el patrón y tu equipo, ya sea datalogger, transmisor o lo que tú quieras, termohigrómetro común. Entonces, las sales no son para calibrar, son el medio de calibración. Eso es muy importante porque hay gente que directamente toma las sales, mete las ondas y hace el ajuste de los equipos. Eso está mal. Si los cacha Cofepris o alguna entidad que acredite sus laboratorios, los van a reprobar porque eso no es lo adecuado. Así es, Andrea, se tendría que tener el equipo que es tu patrón y las sales. Lo correcto es tener las dos cosas, las sales y el equipo. Las sales es un medio estable. Obviamente hay gente que tiene cosas mucho más eficientes y mucho más exactas, como puede ser una cámara Thermo-Fisher o unas cámaras, por ejemplo en Vaisala, en el laboratorio de Boston, que es el que tenemos más cerca, se utilizan cámaras especiales que se programan electrónicamente y te dan humedad y temperatura específica. De manera electrónica la programan y la cámara genera una humedad específica. Obviamente eso es mucho más exacto que las sales, pero las sales son un gran medio y muy aceptado para mantener un equipo calibrado a través de un patrón. Obviamente lo que te estoy diciendo a nivel laboratorio, pues obviamente conlleva acreditaciones y un montón de cosas. Obviamente esas máquinas tienen que estar también bajo supervisión y revisión, no es tan simple y son monstruos carísimos que ni te quiero comentar el costo, pero pues por ejemplo para ellos es factible. Para ti, que a lo mejor solo tienes calibración de unos cuantos termohigrómetros en tu lugar de trabajo, esto es más que suficiente. Vale, ¿tenemos alguna otra pregunta? No, bueno, de todas formas, dejo abierto a que al final van a estarles los datos de mi contacto para que me puedan mandar todas sus dudas si tienen algo más. Y si no, pues miren, ya como revisamos en este webinar, hemos encontrado lo que es la humedad, algunas de sus aplicaciones y finalmente proporcionamos algunas de las soluciones que nosotros como Rosbach de México manejamos para este tema. Si tienes alguna inquietud en particular, te invito a enviarnos un correo y con mucho gusto te apoyaremos con alguna solución. Aquí están mis datos, por si gustan tomarles alguna captura. A mí me pueden contactar para todo lo que tenga que ver con humedad y temperatura, ya sea de monitoreo continuo o de instrumentos en otras áreas como pueden ser cuartos limpios y demás. Para monitoreo continuo tenemos a nuestro especialista, pero de todas formas en todo estoy yo involucrado. Bueno, pues fue un gusto acompañarlos el día de hoy. Los quiero invitar seguramente para el mes de mayo o junio. Vamos a estar ampliando una invitación para realizar un webinar de monitoreo continuo en específico. Ya los estaremos informando a través de nuestras redes, de nuestros canales de comunicación habituales, con la licenciada Magali, que es muy atenta y siempre con ustedes por ahí. Entonces vamos a invitarlos oportunamente para que estén con nosotros y ojalá puedan acompañarnos. Parece que hay más dudas. Lalo, claro que sí, la grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Ahí la puedes encontrar. De hecho, si visitas ahora mismo, están dos webinars, uno de control de CO2 y uno de control de Dew Point. Perfecto, pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos esta tarde, que la pasen muy bien, cuídense mucho y estamos en contacto. Muchas gracias. Chao.